Buenos días, les damos la bienvenida a esta mesa de discusión. Digamos, la dinámica, como ya en el inicio de la mesa pasada, es que generamos una serie de espacios en temas diferentes para profundizar un poco en temas que entre ayer y hoy hemos venido tocando en nuestro foro. En este caso, quiero agradecer en la mesa la participación del ingeniero Jesús Díaz Minguela, es el director técnico del IECA, y también agradezco la presencia de el ingeniero Santiago Osorio. Él pertenece a nuestro equipo de gestión técnica de proyectos. También quiero agradecer la presencia del ingeniero Manuel H. Ortiz, un reconocido hombre de carreteras en el país, tiene amplio conocimiento en infraestructura, en materiales tratados con cemento, pavimentos, puentes, entre otros, y digamos que ha estado en muchos de los escenarios, en cementeras, consultoría, construcción. Entonces yo creo que nos puede ayudar a enriquecer esta discusión. También quiero agradecer la presencia de Walter Mejía. Walter también es ingeniero civil, especialista también en temas de pavimentos y un amplio conocedor en el país, una de las personas también más reconocidas en el país por sus conocimientos en materiales tratados con cemento y pavimentos. Digamos, la dinámica, esto no es un monólogo, no es una charla magistral. Nosotros logramos consolidar algunas de las preguntas más relevantes que desde el día de ayer surgieron en la intervención en particular que se dio del ingeniero Minguela sobre el uso de materiales tratados con cemento, que ahí el nombre es muy amplio: suelo cemento, materiales tratados con cemento, estabilizados con cemento, pero que al final lo que buscan es el mejoramiento de las propiedades de un determinado tipo de material a partir de la aplicación de un porcentaje de cemento. Entonces quisimos consolidar algunas de las preguntas, pero el micrófono está abierto, es decir, vamos a arrancar la conversación a partir de unas preguntas. En la medida en que ustedes vayan teniendo inquietudes, los invitamos a que levanten la mano. Hay un micrófono que estará circulando y obviamente invito a la mesa. Yo voy a tomar la vocería y el liderazgo de la mesa, leeré la pregunta y se la asignaré a alguno de los asistentes, pero igual los demás están también invitados a, si quieren aportar sobre la pregunta, serán bienvenidos esos aportes. Ahora sí me voy a sentar. Les damos la bienvenida a nuestros expertos. Muchas gracias. Entonces, hoy, digamos, el tema central de esta mesa es contribución del suelo cemento al desempeño técnico y financiero de los proyectos. Yo, antes de plantear la primera pregunta, yo quiero hacer un recuento rápido de lo que fue la historia del suelo cemento, y sé que ahí Manuel H. y Walter nos pueden complementar profundamente. Pero dentro de la vaga memoria que logro tener es que el suelo cemento en Colombia no es algo nuevo. O sea, nosotros hemos utilizado suelo cemento, si no me falla la memoria, en el 68 fueron las vías de Medellín a Sincelejo, en el Valle, el eje cafetero, y hoy proyectos relevantes de infraestructura, como es la autopista de las Américas, la Ruta del Sol en uno de sus tramos, la autopista del Café, entre otros, han elegido la aplicación del cemento para mejorar las propiedades del suelo. Y eso, al final, si ustedes recuerdan la gráfica que ayer el ingeniero Minguela nos mostraba en su intervención, eso al final es un beneficio económico para el constructor y es un beneficio ambiental, y ese beneficio no es del constructor, ese beneficio es de todos, porque logramos reducir el espesor, reducir las dimensiones de la estructura de pavimento, y mejorar su desempeño, porque a la vez logramos reducir los costos de mantenimiento, la frecuencia de las intervenciones que hacemos en esos proyectos o en esos pavimentos. Entonces, quería dar como esa apertura. Colombia tiene, lo ha hecho, los equipos no son equipos que no existan en el país. Nosotros tenemos recicladoras, incluso hemos desafiado, y sé que a veces podemos sonar como atrevidos, porque yo ayer en la exposición del ingeniero Minguela no vi que se hicieran estabilizaciones con motoniveladora. Nosotros las hemos hecho, obviamente teniendo materiales granulares de baja plasticidad, garantizando que el material no se nos adhiere a las cuchillas de la máquina, y obviamente el mezclado no alcanzamos a tener una mezcla tan homogénea, pero al final logramos mejorar unas propiedades. No es la forma indicada, pero hemos logrado hacerlo. Teníamos los equipos que nos mostraban que tenían los militares,
Durante la Segunda Guerra Mundial, con esos equipos construimos suelo-cemento en nuestras ciudades, Medellín, el aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto de Crespo también fue con esas maquinitas, Uribia, Cuatro Vientos, toda esta vía Uribia, Paraguachón, fueron con ese tipo de equipos. O sea, tenemos equipos en el país y hoy constructoras, grandes constructoras del país ya tienen equipos tipo Virgin, Caterpillar u otras marcas que tienen potencia para hacer estabilizaciones de 1 kilómetro en un día. Entonces, no tenemos barreras ni tecnológicas, ni técnicas por el conocimiento, ni económicas, porque al final, y eso es lo que quiero en la discusión, oigan, eso no es más caro, y ya está demostrado, no es más caro. Entonces, yo voy a abrir la mesa, voy a plantear una pregunta, como les dije, el micrófono está abierto, después de esta, el que quiera participar, bienvenido. La primera pregunta que surgió ayer en la conversación fue, teniendo en cuenta el uso intensivo de los recursos naturales en la construcción de vías, ¿cree usted que el suelo-cemento se debería normalizar en Colombia para los proyectos en los que los suelos se presten para el uso de tal tecnología? Yo le voy a ceder la palabra al ingeniero Manuel H. Ortiz y después quisiera cedérsela al ingeniero Jesús Díaz Minguela para que nos cuente un poco cómo fue ese proceso de normalización en España. Buenas tardes. No, es decir, la pregunta tiene una respuesta fácil, ya está normalizada, está normatizada. Quizá hace 15 años, 12 años, cuando se retomó este importante tema, se enfrentaba uno a ese paradigma de la normativa. Aún incluso en ese entonces, la normativa hablaba, una normativa importada, inglesa, hablaba de una resistencia a la compresión de 21 kilos por centímetro cuadrado. Y los suelocementos se diseñaban para esa resistencia con un contenido de cemento obviamente acorde con ella, pero en el tema del suelocemento tenemos que tener en cuenta también un componente que es la durabilidad que es el famoso ensayo del cepillado, los 12 ciclos, que se va cepillando el cilindro, el espécimen y se verifica hasta cuánto puede perder de su propio peso. Esos dos ensayos nos permiten saber cuál es el contenido óptimo de cemento para cualquier tipo de material grueso granular o fino granular que uno vaya a mejorar. Este tema del suelocemento no es otra cosa que romper paradigmas. Al comienzo nos decían que los lugareños, por ejemplo, están botando la plata, están tirando cemento en el piso, pero claro, no sabían para qué y con qué propósito. No se trata de otra cosa distinta que optimizar el material, optimizar los tiempos y los recursos. Un gran aporte de los materiales tratados con cemento es que constituye un ahorro en el tiempo de puesta en marcha de la misma obra, al reducir el paquete estructural y evitar largos acarreos de materiales, explotaciones de fuentes de materiales o cuando hay restricciones de tipo ambiental y o de seguridad u orden público, que no podemos explotar las canteras, por ejemplo. Así las cosas, de un proyecto que puedo traerles a colación que es bastante interesante en su momento, año 2000, 2002, hicimos Quibdó-Yutó, 2 tramos de 21 kilómetros cada uno, con material tratado con cemento, con suelocemento, cumpliendo esa normativa de los 21 kilos, con un contenido de cemento del 6%, estabilizando ¿qué? Materiales de los ríos Atrato, Tanandó y Tutunendo. Y encima de ese paquete estructural colocamos una mezcla densa en frío, y esa vía usted la pueden recorrer hoy después de 12, 14 años de servicio, está en perfecta condición. Obviamente que los materiales tratados con cemento, dependiendo de su contenido de cemento, tienen un componente asociado y es el componente de la retracción y el componente de las fisuras. Entonces es normal, y hay que verificarlo y especificarlo, que aparezcan unas fisuras transversales según el contenido de cemento. Con contenidos de cemento superiores a 3–4% hay que tener control de esas fisuras. Y en la época reciente, la vía Puerto López-Puerto Gaitán, completa, toda, está hecha en suelocemento con una excepción de 30 kilómetros. Las vías de la Mojana son hechas todas en suelocemento, ahí está la Travesía de las Américas. Entonces, el cemento nos permite mejorar un material y hay otra cultura que tenemos que romper. Pensamos que se trata de mejorar materiales subnormales o subestándar, y eso no es cierto. Podemos mejorar una base granular, la mejor base granular, especificación INVIAS 2012, con equivalente de arena, pero la podemos mejorar. ¿Para qué? Para utilizar menos espesor, menos paquete estructural, menos tiempo. Entonces no se trata solamente de materiales subestándar o subnormales. Muchas gracias, Manuel H.
Buenos días de nuevo. La verdad es que a mí me sorprende que cosas como el suelo cemento, que se ha hecho hace tantos años, hayan desaparecido y han ido desapareciendo en muchos países y se ha retornado otra vez. Tenemos una componente humana, que es evidente y que lo primero que tenemos que hacer es el respeto a nuestros mayores y recuperar muchas cosas que son válidas. No vamos a recuperar el macadam bituminoso que se hacía piedra a piedra y se rellenaba con polvo, porque ya no vamos a situaciones manuales. Vamos a intentar buscar siempre avanzar en los rendimientos. Pero el suelo cemento es una tecnología perfectamente válida que ha funcionado muy bien, por lo que hemos visto. Y luego, segundo, tenemos una componente ingenieril. Tenemos que ser ingenieros. Si yo no tengo problemas, ocurre, por ejemplo, en España. Allí no se hace el ensayo de ciclo de hielo-deshielo. Se hace, como mucho, el de humedad-sequedad. Si no tenemos problemas de hielo, ¿para qué voy a hacer esos ensayos? Si estoy en una zona de montaña, pues sí tengo ese problema, pues tengo que hacerlos. Entonces, vamos a aplicar la mentalidad ingenieril. ¿Qué cantidad de conglomerante le añado? ¿Cómo es el suelo? Bueno, la mentalidad tiene que ser aprovechar lo que tienes. Esa es la primera, aprovechar lo que tienes. Y segundo, mejorar, desde el punto de vista de ingeniero, la capacidad estructural para que suponga un ahorro de coste por la reducción del pavimento. Y esas dos cosas tienen que ser clarísimas. Aplicaciones infinitas. Yo expuse, por ejemplo, la de un parque canino para perros, que, bueno, hicimos un ensayo inventado, tengo una pistola directamente sobre las losas a ver cómo funcionaba. Bueno, no es un ensayo normalizado, no todo está normalizado. Esta mañana en la sala, cuando hablaban de prefabricados, decían muy claramente que la normativa siempre va por detrás, pero eso es en todos los países, ¿eh? La normativa siempre va muy por detrás, no se normaliza. Allí en España conseguimos que se normalizara, el suelo cemento está normalizado, tanto en aplicación a capas inferiores como en las de pavimento, y permite una reducción de los espesores. Cuando tú colocas suelo cemento, te permite reducir los espesores de concreto bituminoso. Evidentemente es función del tráfico y función de la capacidad de soporte de donde te apoyes, del suelo inferior, pero está normalizado. Nos ha costado mucho normalizarlo. Hemos tenido que hacer muchos kilómetros y kilómetros hasta que se ha conseguido normalizar. Hemos tenido un poco la suerte de que hemos contado, allí España está dividido por comunidades autónomas y en una comunidad autónoma pues había un director general que era capaz de avanzar y de innovar, nos permitió hacer suelo cemento, nos permitió que funcionaba muy bien, que el tráfico funcionaba perfectamente, le salía muy barato, porque si no le sale muy barato, esto no hay solución, te tiene que salir barato al constructor, le tiene que salir barato a la administración, y tienes una técnica económica. Y en este caso, claramente lo es. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Hay dos preguntas, por favor. Buenas tardes. Yo quiero preguntar si el suelo cemento, no sé si estoy confundida con lo que escuché ayer en la conferencia, está restringido por ahora solamente a las vías secundarias y terciarias. En ese orden de ideas, si es así, entonces las vías de cuarta generación, las que vienen ahora, ¿qué futuro tendría el suelo cemento? Sí. Mira, el suelo cemento, quizá hay alguna mala información. En la normativa nuestra, el suelo cemento no tiene ninguna restricción para ningún tipo de vía. Lo que pasa es que nació con la vocación de atender vías secundarias y terciarias, y entonces, por ejemplo, en el eje cafetero, el comité de cafeteros ha arreglado muchas vías aplicando suelo cemento para precisamente sacar esos granos, tú eres de allá, y se usaba con motoniveladora o se extendía y se mezclaba con motoniveladora. La restricción que existe es que de vías terciarias hacia arriba está prohibido en la normativa la utilización de mezclas de suelo con cemento o con materiales granulares empleando motoniveladoras. Es decir, en vías 4G, en concesiones, en vías de primer orden, se debe implementar una recuperadora de caminos, una recicladora, como las ya mencionadas Caterpillar RR250, Hamraco, Virgin, etcétera. Pero en vías secundarias y terciarias puede utilizarse con motoniveladora, incluso con la rotovítor esa con la que le mezclan cal los agricultores al suelo, a la tierra. En Bogotá hemos hecho bastante material tratado con cemento, y en Bogotá se utiliza de dos formas. Una se hace en el sitio, exactamente con la recicladora, no se permite el uso de motoniveladora, o la otra es que también se puede hacer en planta, ¿no? El suelo cemento se puede fabricar en plantas y se transporta en bolquetes y se extiende y se compacta. Incluso la tendencia hoy en vías 4G, te doy un ejemplo, Ruta del Sol tramo 2, ejecutada por Odebrecht. Esa vía tiene suelo cemento, todo extendido con terminadora de asfalto, con finisher. ¿Para qué? Para el tema de cumplir la regularidad, el IRI,
Entonces ya no se extiende como tonelada, sino con la terminadora de asfalto y se mezcla con la recicladora de caminos. Cedo la pregunta primero al señor y luego al señor. Y quería, digamos, ahí contarte también, Manuel H. dice Ruta del Sol, pero Autopista de las Américas, que es una vía de primer orden, una concesión, se está haciendo material tratado con cemento. Autopistas del Café, también en su época, 2002-2003, utilizó materiales contratados con cemento, digamos que ahí está en su desempeño, un adecuado desempeño. Buenas tardes. Soy de Cali, digamos que para contextualizar un poco, los terrenos de expansión de la ciudad en este momento pues, que están aprobados en los planes parciales del POD y esto, pues son de naturaleza agrícola de hace mucho tiempo, ¿sí? Y precisamente pues una labor que tengo encargada incluye desurbanizar más o menos unos 500.000 metros de terrenos que fueron agrícolas siempre. Hemos hecho los estudios de suelos y pues tenemos unos temas de unos problemas como muy técnicos y muy puntuales, entonces quisiera preguntarles cuál es como donde uno debería ver en el tema pues de las capacidades portantes o el tipo de suelo con contenidos orgánicos que debería tener en cuenta uno para que la solución del suelo cemento pues sirva en las capas inferiores. Pensando siempre porque las entidades públicas en este momento han apretado mucho a los constructores precisamente en toda la calidad de la ejecución de la obra, entonces siempre uno tiene que estar muy bien amparado con todos los parámetros técnicos pues, que exigen las normas viales y así poder entregar un muy buen resultado que le dé satisfacción a todos. Okay, muchas gracias. Walter. Bueno, buenas tardes. Entiendo la pregunta y el problema con los temas de suelos orgánicos. Yo creo que por todo el país hemos estabilizado con suelo cemento en diferentes circunstancias y diferentes condiciones. Recuerdo haber estabilizado cenizas volcánicas en el eje cafetero, recuerdo haber estabilizado suelos arenosos, suelos arcillosos. Sin embargo, sí debes tener en cuenta una cosa, los suelos orgánicos normalmente en ingeniería no son un buen referente para el desempeño de nuestros pavimentos. Ese tipo de suelos que por mucho tiempo han sido de vocación agrícola, puede que esa capa de humus superior sea un poco mayor que la mayoría de terrenos con los que normalmente nos encontramos en la vía. Aunque hay algunos tipos de suelos orgánicos que reaccionan relativamente bien con el cemento, aunque con unos porcentajes altos, hay otros que nunca reaccionan. Entonces te recomiendo que se hagan unos ensayos adecuados, unos ensayos de laboratorio adecuados, porque es que es muy factible que tengas que retirar buena parte de estos suelos orgánicos, pues ni siquiera con las tecnologías tradicionales de base y subbase podría ser recomendable dejarlos allí. Y digamos que especifico el comentario y lo hago un poco más certero, es porque con suelo cemento es muy posible que la garantía de que esos corredores viales para el futuro se utilicen en pavimentos es muchísimo más alta que con cualquier otra tecnología. Recordemos, y lo decía Manuel H. ahora, no por mucho tiempo los ingenieros ambientales nos van a permitir desmenuzar las montañas para tirarlos en las vías, más aún cuando nosotros entendemos que posiblemente esas reservas de agregados las estemos utilizando en el futuro para otras aplicaciones de ingeniería que no tan versátilmente nos dejen suplirlas como en el caso del cemento. Entonces me he encontrado con varios casos muy similares a los tuyos en el país y lo que se hace es retirar esa capa orgánica, estabilizar la base de lo que hay y quedas con un suelo inmejorable para fundar una capa de pavimento que, como le escuchaba ayer al ingeniero José, Jesús, es muy importante entender que los pavimentos no solamente los tenemos que ver como ese dinero que invertimos en la ejecución inicial. Los pavimentos son activos físicos, sean privados o públicos, de un país o de una empresa, y normalmente cuesta muchísimo más la gestión de mantenimiento que la gestión inicial de construcción. Por eso es que muchos países europeos y países Norteamérica tratan de solucionar el problema suelo y después se quedan toda la vida peleando con el problema estructura, que es muchísimo menos costoso y mucho más adecuable a las nuevas tecnologías que vengan en el futuro. Entonces tengamos en cuenta que esto es un tema, digamos, un tema país,
que debemos pensar en las economías al futuro y entregarle a las nuevas generaciones pavimentos que puedan gestionar de una mejor forma. Mira, tiene razón Walter en una cosa que dice muy importante, que mandes el suelo al laboratorio, que lo mezcles con el cemento y veas cómo funciona y cómo reacciona. La limitación de materia orgánica es porque es un inhibidor de fraguado. Entonces llega un momento en que tienes que echar tanto cemento que no te es rentable. Dices, me prefiero retirar el suelo. Pues bien, perfecto. Pero todo es simplemente lo que decía yo, tener el concepto ingenieril muy claro, que es el sentido común, que es inexistente, no tenemos nadie sentido común, pero es aplicar el sentido común. Dices, este suelo, ¿lo voy a poder aprovechar? Voy a mezclarlo, voy a hacer unos ensayos en laboratorio. Si tienes la suerte de que esa zona agrícola, a lo mejor aquí no se da, pero allí muchas veces, para mejorar los minerales de la zona agrícolas, le añaden un poco de cal y lo mezclan. Si tienes la suerte de que haya añadido cal, te va a ir estupendo, porque ha quitado mucha materia orgánica y encima ha unido la plasticidad del suelo, ha quitado finos y va a funcionar fenomenal el cemento ahora. ¿Que no tienes esa suerte? Bueno, en el ensayo lo vas a ver. En el peor de los casos vas a tener que retirar ese material, pero siempre que lo puedas estabilizar, tira para adelante. Y si no puedes ese, estabiliza el de abajo, que te va a permitir mejorar mucho las capas superiores. El señor allá tenía una pregunta. Y luego, el señor allá y luego acá. Buenas tardes. En la conferencia ayer del ingeniero y con lo que acaban de decir, ustedes dicen que que el suelo cemento se puede hacer en planta. Me queda una duda. Cuando se hace en planta, digamos que utiliza una fresadora, se levanta ese suelo, se lleva a planta, se le adiciona el cemento y se vuelve y se lleva y se compacta, o se hace con un suelo diferente, se le pone un cemento o se hace como, digamos, un concreto de baja resistencia y vuelve y se coloca sobre el suelo que ya está en la vía. Bien, cuando lo haces en planta tienes todas las posibilidades. La primera, retiras el suelo que hay allí, te lo llevas a la planta, lo mezclas allí con el cemento, con el agua, lo llevas en camión volquete, los tienes con una extendedora de aglomerado. Yo recomiendo esas extendedoras, si pueden ser cuanto más nuevas mejor. Y tienes un problema, porque al constructor no le gusta poner extendedoras nuevas porque sufren desgaste las planchas, porque es un material mucho más rígido, es decir, si llegara a una rigidez alta. Pero tiene la ventaja de que el tamper o la compactación es mejor y consigue una buena precompactación, aunque luego tengas que meter los rodillos, y ya consigues una buena nivelación. Cuanto antes lo compactes, mejor, cuanto más lo compactes, mejor te queda nivelado. Y es una alternativa utilizar el suelo que tienes allí en la traza. Normalmente, nosotros en Europa utilizamos la planta, la central de fabricación, cuando, en la mayor parte de los casos, porque el suelo no vas a encontrarlo directamente en la traza. El que hay en la traza le estabilizas, le mezclas in situ con cemento. Pero luego el que colocas ya como capa de pavimento, ya le pides unos controles mayores, le pides en vez de 2,1 o 2,5 megapascales, o sea, 25 kilos, le añades un poco más de cemento, lo haces un poquito más noble, ligeramente algo más noble, porque piensa que en un suelo que tiene densidad 2.100 kilómetros cúbicos, estamos añadiendo 60, 70, 80 kilos de cemento, es una pequeña cantidad para una superficie específica tan grande, va a ser muy poco lo que consigas. Pero lo hacemos en central, en planta, cuando lo que hacemos es utilizar el suelo de un préstamo, de cualquier finca que esté colindante, de cualquier sitio. Entonces colocas la planta en la finca o en el centro de gravedad de la obra, según que quieras transportarlo, para reducir el transporte al mínimo posible y no economizar. Y entonces cuando utilizas un suelo un préstamo es cuando vamos a la solución en planta. Si no, la solución in situ es perfectamente válida, siempre y cuando mezcles bien. Porque la limitación de la multiniveladora es simplemente porque tiene muy poca capacidad para mezclar bien en profundidad. Si no mezcla bien. Entonces mejor. Nosotros en España en el año 70 se especificaban 15 centímetros únicamente. Ahora, cogiendo la tecnología, que todos los equipos que hay allí son americanos o alemanes, pues con eso llegamos a 40 centímetros de profundidad. Y está normalizado y no hay ningún problema. Quisiera decir algo ahí con respecto al tema, y es que hay, digamos que 3 condiciones básicas para el mezclado en planta. La primera, la dice Jesús, normalmente no utilizamos el suelo de sitio para mezclar en planta porque tenemos una oportunidad grande de encontrar un material que sea más compatible con el suelo y que por su área específica nos genere menos cantidad de cemento. Entonces, digamos que no sería lógico. Cuando nosotros en Colombia lo que tratamos con el suelo cemento incluso es reducir los acarreos. En Colombia, créanme, estamos transportando bases y subbases granulares, más de 50, 60, 80 y en algunos casos patológicos más de 100 kilómetros. Estamos consumiendo un recurso no renovable como es el combustible fósil para transportar materiales unas distancias que en ninguna otra parte del mundo se tienen como lógicas.
Entonces no sería muy oportuno coger el material de ahí, como tú tenías la percepción, llevarlo a planta, mezclarlo y devolverlo. A cambio de eso, cogemos materiales mucho más arenosos, que sabemos que nos van digamos que los tenemos más controlados y sabemos que nos van a responder mejor y con menos cantidad de cemento. Y quisiera hacer una precisión porque Barranquilla, hay que darle el mérito a que fue una ciudad que aunó muchos esfuerzos para todo lo que fue la tecnología del cemento en Colombia, y en Barranquilla hoy recordamos que habrían plantas de suelo cemento como hoy hay concreteras. Tú podías llamar a una planta y pedir metros cúbicos de suelo cemento. Y digamos que el tercer parámetro del que te iba a decir, que hoy funciona en contravía de nosotros con el tema de la estabilización en planta, y hay que coordinarlo y tenerlo muy bien determinado, es que el tiempo de transporte se adiciona al tiempo de colocación final. Recuerda que el suelo cemento no es como una base granular convencional, que puedo estarla remoldeando en varias horas para llegar a su compactación final. El suelo cemento tiene unos tiempos que de alguna forma con unos ensayos sencillos se determinan en campo o en laboratorio, y que nos dice cuándo debe estar totalmente compactada, nivelada y compactada la capa. Entonces el tiempo de transporte también influye negativamente en esos tiempos de construcción. Sin embargo, en los grandes proyectos donde tenemos una amplia logística y una capacidad grande de transporte y de mover una planta en los centros de gravedad de la obra, es una alternativa muy adecuada, porque puede que lo que te ahorres en cemento compense con los movimientos de materiales que tengas que hacer en el proyecto. Yo quisiera complementar, y sé que Manuel H. tiene mucho más conocimiento que yo en ese tema, y es que realmente nosotros, se dio lo que decía Jesús, y es que abandonamos la tecnología, pero aquí en la época en que se hizo suelo cemento, hacíamos suelo cemento en centrales de mezcla, había la Cincelejo, muchos de esos proyectos se hicieron con suelo cemento, material tratado con cemento, mezclado en planta. Incluso recientemente hubo un proyecto que fue el aeropuerto de Ipiales, esto es del año pasado. En el aeropuerto de Ipiales se montó una planta de mezcla, el constructor de este caso montó una planta de mezcla de suelo cemento para construir la base de la pista y de todo el aeropuerto. Entonces, en realidad esto no es algo nuevo, es algo que hemos ido abandonando, pero que a la luz de lo que son las restricciones ambientales para la explotación de fuentes de materiales, de lo que es ya hoy la regulación en términos de los sitios de depósito, de los acarreos, del mismo costo del transporte, que finalmente, o sea, como constructores, como gremio carretero, tenemos que volver a tomar esto ante su rentabilidad. Yo quisiera hacerle una pregunta a Manuel H., que ha estado metido en todos los aspectos, y es, ¿cuáles son las barreras para que un constructor no haga pavimentos soportados sobre materiales tratados con cemento? Es decir, hay una barrera económica, es mucho más costoso, que yo particularmente desde el escritorio, porque no he sido constructor, yo hago el análisis y digo, me sale más barato, y la durabilidad veo que es más, pero ¿por qué un constructor no toma la decisión de hacer materiales tratados con cemento? Pues cada vez son menos esas barreras, pero por ejemplo, en el IDU, hoy por hoy, el IDU le califica a los contratistas cuánto material importado traen para hacer una rehabilitación. Estos contratos de los corredores de mantenimiento que tiene el IDU, incluso las alcaldías locales también, verifican y le controlan a uno qué material para poder rehabilitar la vía trajo importado. Y el presupuesto del IDU, el beneficio-costo, se ve favorecido en la medida en que ese control precisamente se está haciendo y se está ejecutando. Hemos hecho un par de subcontratos en este momento en los que no se trajo ningún material importado. Se reutilizó todo lo que había allí. ¿Cómo? Pues con suelo cemento. Es decir, retirando, reciclando el material fatigado, el asfalto craqueado y demás, haciendo de él una base estabilizada con cemento y encima colocando una carpeta asfáltica más delgada, incluso con grano caucho, porque hoy en día el IDU está exigiendo que se utilice el 20% con grano caucho, es decir, que el asfalto tenga el grano molido de caucho. Las barreras básicamente son, yo diría, dos hoy en día. Una es que ese constructor no tenga la recicladora o la estabilizadora de caminos y tenga la resistencia de alquilarla, por ejemplo, que en el mercado ya hay bastante número de esas máquinas.
O la segunda es que ese constructor tenga una fuente de materiales cercana, propia, y entonces no le interesa realmente pues, ese aspecto sería inmune en ese tema. No obstante, en ese caso, de todas maneras, debe considerar el tema de los ahorros en tiempo de construcción, que puede que también le peguen y entonces lo obliguen o lo, digamos, direccionen a utilizar la solución con cemento, material tratado con cemento. Y otro tema más que los constructores ha sido el tema de los temores sobre el tema de la fisuración, la mencionaba yo hace un rato, las fisuras que le salen a un suelo cemento en la medida en que tenga alto contenido de cemento. Y entonces cuando hay una fisura, pues la gente sale corriendo, pega el grito, esto falló, y resulta que la mayoría de las veces pues es porque no se hace un buen curado, el suelo cemento hay que curarlo, hay que ayudarle a que el agua no se evapore rápidamente, que se mantenga ahí y así se evita una retracción acelerada. Entonces hay que curarlo y la mejor forma de curarlo pues es imprimarlo con emulsión de CRL1 o CRL, de rendimiento lento o rápido según la necesidad que uno tenga en el momento. Pero lo demás, incluso pues cuando hay altos contenidos de cemento hay formas de hacer prefisuración, como se coloca las capas asfálticas en 2 capas, en La Mojana por ejemplo colocamos 2 capas, entonces se coloca la primera capa de asfalto, ahí salen unas fisuras cada 20 metros, cada 15 metros, dependiendo del espesor, de las condiciones ambientales y demás. Luego se coloca la segunda carpeta y ya esas fisuras, ese patrón de fisuramiento pues se alarga e incluso pues se sellan y se pontean, se le entrega a la entidad con la que uno contrata un manual de mantenimiento para que esas fisuras estén obturadas, no son estructurales y aún lo único que uno persigue es que no se meta el agua. Aún si se metiera el agua, como el material está estabilizado, pues el problema es mínimo. Entonces son paradigmas realmente los que cada vez son menos, pero aún se mantienen algunos. Yo quiero también aportar ahí a la inquietud. Personalmente creo que es un tema de… Nosotros no tenemos memoria, solamente tenemos memoria para acordarnos de lo malo. Y creo ahí, Manuel, que ese tema de las fisuras y todo eso, aunque hayan sido casos muy puntuales o por procesos mal ejecutados dentro del proceso de estabilización, solamente nos acordamos de eso, pero olvidamos toda la gran cantidad de casos de éxitos que se han tenido en el país. Personalmente creo que hay un tema también de desconocimiento. Yo creo que el tema se abandonó y se olvidó y ya no nos acordamos de él. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande y creo que Argos en ese sentido ha venido haciendo un ejercicio importante. Somos unos convencidos de que este es uno de los sistemas que tal vez le pueden aportar más rapidez, sostenibilidad, economía a todos estos proyectos de infraestructura. Creo que todo este tema de microfisuraciones y de problemas de estos, eso se vuelve un tabú. Todo el mundo empieza, no, es que eso no sirve. Y la explicación y la argumentación siempre es que no se puede, es que aquí no funcionó y realmente hay temas técnicos más de fondos. Yo creo que el tener claro el procedimiento de la estabilización en temas de suelo cemento es importante. Y personalmente he visto algo, puede que me equivoque o que alguno de ustedes me diga, no, estoy equivocado. Creo que hay un tema de negocio de fondo. Gran parte de los constructores de vías en nuestro país que van a facturar menos. Entonces es menos plata, menos utilidad para ellos. Pero lo que olvidan de eso es que con este tipo de tecnología se pueden hacer muchas más obras de forma más eficiente y de forma más económica. Yo creo que hay un tema cultural que ha sido difícil y que tenemos que entrar a fortalecer y es el ejercicio de que, hombre, tenemos que ser responsables y dentro de lo que he visto, Jesús, en España, creería que en España y en Francia esto es un tema de ley, o sea, eso no hay discusión, es totalmente absurdo pensar en hacer lo que nosotros hacemos, siempre y cuando el suelo y las características de los suelos nos lo permitan. Entonces yo creo que ahí, Carlos, nosotros tenemos que seguir fuertemente y es una discusión pues ya interna a nivel nuestro, de no abandonar este ejercicio, de seguir haciendo el llamado de atención a la ANI, a los constructores, a los diseñadores, para que perdamos todos esos miedos y quitemos todos esos tabúes que nos están haciendo tanto daño. Ok, de acuerdo. Yo voy a retomar, antes de ceder la palabra para la pregunta, algo que Manuel H. decía y es la vía Quibdó-Yuto. Y hay algo que, hombre, es que nosotros nos acostumbramos a que cuando vemos una fisura nos asustamos. Pero si hay algo que nos hemos dado cuenta es que la fisura no es la muerte del pavimento. O sea, que ocurra una fisura en una base estabilizada o en un pavimento de concreto no significa que falló, simplemente está liberando un esfuerzo.
Cuando Manuel H. contaba ahorita del proyecto Quibdó-Yuto, nosotros hace poco hicimos un proyecto entre Yuto, Mumbú, Certegui, hasta Santa Cecilia, y cada que íbamos al proyecto teníamos que tomar avión hasta Quibdó, de ahí ir hacia Tadó, y pasábamos por Yuto. Cuando yo trabajaba en el ICPC en el año 2002, Cipriano estaba recién construida la vía. Cipriano Londoño, que era mi jefe, me dijo, hombre, allá anda a hacer una auscultación, recorrela paso a paso y medime cada cuánto hay una fisura. Había fisuras cada 10 metros. Eso fue en el 2002. En el año 2010, 2009, 2010, arrancamos a hacer los proyectos de competitividad y teníamos que pasar por ahí, bueno, vamos a hacer la auscultación otra vez. Estaban las mismas fisuras cada 10, 15 metros. Es más, cuando hicimos la auscultación en 2002, había una falla por un asentamiento de un terraplén. Entonces, cuando en esa época estaba la misma fisura, se abrió un poquito más, pero en la segunda zona más lluviosa del mundo. Hombre, que otros dirán, pues que llueve, pero no hay tránsito. Pero espere un momentico. Al otro lado, se hizo sobre un material granular y se destruyó la vía. Hubo que hacerla 2, 3 veces, porque se saturaba la base, no era capaz de soportar las cargas. Pero aquí claramente había una vía estabilizada, una sin estabilizar, con el mismo régimen de lluvias, con el mismo tránsito muy bajo como sea, pero con un adecuado desempeño. Entonces, la fisura no es la falla. Y como Jesús nos lo contaba ayer, ya existen mecanismos de prefisuración, de hacerle aserrado al suelo cemento como si fuera un pavimento. Entonces, Manuel, sí, Jesús nos va a contar algo y vamos a la pregunta. Muy brevemente, en Europa hemos hecho 9 congresos dedicados explícitamente a las fisuras. El último fue en Hassen, en Holanda. Es un problema que preocupa a todo el mundo, está claro, es evidente. Pero ya todos los países lo que hacen es la prefisuración, con equipos de prefisurar, y así está resuelto. Si te equivocas, porque nosotros muchas veces no prefisuramos, porque decimos, aquí hay tráfico pequeño y no hay tal, y salen las fisuras, ahí ya hay diferentes posibilidades. Los franceses son muy partidarios de pontear, pontean ves selladas todas las carreteras y no pasa nada, están acostumbrados. En España y en Inglaterra somos contrarios, no porque es muy bueno pontear, porque invita a que entre el agua, pero es que sales en la prensa al día siguiente y entonces ya estás en el periódico y ya has preparado un cisco terrible y allí es una arma terrible. Entonces la estamos dejando. Como las que dejamos son las que ha salido, que no hay apenas tráfico, muy poco tráfico, variables térmicas suaves, no ha habido evolución. Y yo tengo un seguimiento de las carreteras españolas, o sea, lo hago cada 2 años. Mando una persona o voy yo y tengo un seguimiento de las que han salido fisuras y no ha habido evolución, por suerte, porque en cuanto haya evolución de los labios, a pontear, a sellarlas, no puedes permitir que entre el agua, eso está claro. Pero normalmente con el sistema de prefisuración no hemos tenido ningún problema, es lo que está resuelto, vamos, totalmente. De hecho, este último congreso que hablo fue hace 4 años y no se ha vuelto a repetir. Muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda, yo soy de la Universidad Javeriana. Hemos hecho algunos diseños de suelo cemento allá en la universidad y uno último nos costó mucho trabajo, es decir, mucho porque era un suelo a la orilla del río Jamundí y aparentemente, yo no sé por dónde mirar, bueno, aparentemente pues eran unos suelos complejos. El porcentaje de cemento para poder llegar a los 21 megapascales iba a llegar al 10%, casi como el de un concreto. Luego se decidió abandonar pues esa posibilidad de estabilización, ¿no es cierto? Y bueno, se llegó a una estructura convencional para el pavimento sin suelo estabilizado. A mí me impactó mucho y quería preguntarle al ingeniero Jesús, que usted dijo que la gran mayoría de suelos en general se pueden estabilizar. Y mi pregunta es, nosotros usamos mucho, tenemos mucha tendencia a que nuestra normativa provenga de Norteamérica y somos pues, muy juiciosos cuando las aplicamos, digamos, en el diseño. ¿Hay alguna diferencia entre la normativa norteamericana para el diseño de estabilizaciones respecto a la europea? ¿Hay alguna diferencia, algo que nosotros podamos mejorar en la normativa colombiana, pues que es copia, digamos, para que ese suelo, por ejemplo, que nosotros llevamos a echar a un lado, sí lo hubiéramos podido porque resultó que el problema era la evaluación y no el suelo? ¿Sí? Es bastante similar la normativa americana y la europea, entre otras cosas porque prácticamente la normativa la hacemos entre un grupo de personas y contamos la experiencia que tenemos y lo que intentamos traducir, y siempre va por detrás de las experiencias. Pero por lo que tú me apuntas, está muy claro, yo puse bien claro que se pueden utilizar todos los suelos,
pero no para cualquier aplicación y con cualquier conglomerante. Está muy claro que añadir un 10% de cemento a un suelo no merece la pena. Es un coste que ya le hace inviable, es lógico. Cuando pasas a valores tan altos, pero ¿qué ocurre con ese suelo? ¿Cuál es el problema? A lo mejor que tiene una matriz arcillosa muy importante y por eso no funciona el cemento. Y estás añadiendo cemento y puedes añadir el 10, el 12 o el 14. Entonces tienes que ir a otro conglomerante, a otro adicionar cal, por ejemplo, que te aglutina, te baja la plasticidad. Si tiene muchos finos, te aglutina finos. A lo mejor el problema, no sé, ahí en las normas europeas se diferencia entre escoria granulada, al torno, entre ceniza volante de central térmica, entre cal, y, cemento y luego hay otros conglomerantes. Normalmente casi ningún país utiliza, en un origen se utilizaron conglomerantes bituminosos, ya no se utiliza casi nadie, los emplea. Pero el problema puede ser el estabilizante con ese suelo, pero con ese suelo concreto. Pero se pueden aprovechar todos, ¿eh? Y la mayoría de ellos con cemento, pero no todos con cemento, ¿eh? Yo quisiera como agregar algo ahí, y es que digamos que a veces cometemos un error sutil cuando comparamos el porcentaje de una estabilización de suelos con el porcentaje de un concreto, porque cuando los números son similares, 10%, 15%, pero recordemos que este porcentaje es en peso de un material. Normalmente los materiales definidos para el concreto pesan 2.200, 2.300, 2.000… Un porcentaje como esos, en una cantidad de esas de cemento, puede estar más de 350 kilos, 400 kilos para un concreto, mientras que para un suelo cemento, el 10% de un material que pese 1.300, normalmente esos materiales que consumen mucho porcentaje de cemento son los menos pesados, son materiales finos, arcillosos. Entonces empieza uno a comparar eso en porcentaje, pero en cantidad de cemento está todavía lejos. Si bien estoy de acuerdo con Jesús, que ya cuando en Colombia nos pasan esos porcentajes de 9, 10%, 12%, empezamos a entender que puede no ser, digamos, la alternativa viable, y coincido en que no siempre el suelo cemento está para solucionar el problema. Pero es normal que en suelos arcillosos y de bajo peso, por su superficie específica, los porcentajes estén por encima de 6, 7%, y además en algunos suelos me he topado con que no convergen las pruebas a un solo material y son materiales difíciles de estabilizar. Sin embargo, quisiera dejar como en la mente de todos, en este cierre, que los suelos de nosotros son suelos tropicales muy disímiles, muy complejos, generados en condiciones muy distintas, muy heterogéneos, y nos hemos encontrado desde los problemas grandes para estabilizar hasta suelos que nos han permitido entender que a veces no todo se trabaja de forma mecánica. Las cenizas volcánicas, por ejemplo, son materiales puzolánicos que muchas de ellas remoldearlas por métodos mecánicos, los ingenieros de vías le tenemos el pánico, le tenemos terror a ese tipo de materiales. Tú te metes con una vía de cenizas volcánicas, la remoldeas y ya casi que es imposible volver a controlar esos materiales cuando pierden su estructura. Pero mirarlos desde el punto de vista químico, entender qué tienen y qué necesitan para que funcionen como nosotros esperamos que funcionen, puede ser una idea más inteligente para tratar algunos suelos tropicales como los de nosotros. Entonces, cada caso es particular y hay que mirarlo detenidamente. Perdona, complemento cortico. Me llamó la atención cuando encabezaste la pregunta con la resistencia, que 21 kilos. Allí precisamente también hay un área en la que tenemos que abrir la mente mucho. Enfrentémonos a dos temas. La especificación básicamente hoy, más que otra cosa, lo que busca es cumplir la resistencia conservada. Entonces, para cumplir la resistencia conservada hay que colocar X cantidad de cemento, X porcentaje. El tema de la resistencia final, a la compresión que le están exigiendo a ese material, en un caso 21 kilos, según el diseño del paquete que se haya hecho, puede en muchos casos no ser 21, puede ser 14, 15, 13, 12, depende del diseño que se haya hecho. Un ejemplo es el Viajano San Marcos Majahualachi, La Mojana. Allí hicimos suelo cemento con 14 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué 14? Porque lo restringió el diseñador por dos razones. Una, debido a que si íbamos a ir a los 21 kilos, el contenido de cemento se disparaba. Eso es evidente porque el pasa-200 de ese material es muy alto allá, 40%. Y dos, porque tenía un índice de plasticidad que lo acompañaba. Entonces tenemos un producto plástico, índice de plasticidad por ese pasa-200 muy grande.
Entonces, bajando la resistencia de ese solo cemento y aumentando un poquito el paquete estructural, contábamos con dos soluciones: una, menos retracción porque hay menos cantidad de cemento, y la segunda, con la que contábamos, era con que íbamos a aplicar y a cumplir ese diseño precisamente. Entonces, ahí hay que abrir un poco la mente. No tienen que ser 21 kilos, no tienen que ser 15, depende del diseño que se haya hecho, depende del coeficiente estructural que le estés dando y del modo de elasticidad que le estés dando a ese solo cemento. Entonces, eso es absolutamente claro. Lo segundo es que, claro, hay casos en los que hay que hacer una estabilización primaria, es decir, toca utilizar cal o algún otro componente para bajarle a ese material un poco el contenido de cemento, porque se bajó la plasticidad, exactamente. Yo quería preguntarte, es que has dicho, retiramos el suelo y dispusimos un paquete tradicional. ¿Y qué es tradicional para vosotros? Es que no lo sé. Base y subbase granular. Para nosotros es el material granular, Sí. no era una vía de bajo tráfico, era de bajo tránsito. Entonces era simplemente base, subbase y carpeta asfáltica. Eso es lo tradicional. Vale, pues hay muchos programas de cálculo multicapa, incluso hay uno colombiano, que yo lo tengo en el portátil, te lo puedo pasar, que puedes calcular fácilmente cuál es la tensión a la que se ve sometida cada una de las capas. Si tú en vez de colocar una base y una subbase granular, le colocas ahí un solo cemento, con ese mismo material que has colocado como subbase granular, el mismo, no te pido ya otro distinto, le añades un poco de cemento, verás cómo puedes reducir los espesores de forma considerable y puedes reducir, no sé si la cobertura bitubinosa era pequeña o no, porque no sé el tráfico que teníais, pero es un cálculo que puedes hacer muy sencillo porque cualquier programa multicapa de Warminster te va a dar las tensiones y deformaciones que se generan en el fondo de cada capa, es muy sencillito. Sí, allí también hay bastantes dudas al respecto, porque por ejemplo en los programas multicapa hay varios que ya no le piden a uno el módulo de elasticidad, el módulo resiliente ni nada, sino que vienen inmersos allá. Hay unos de pavimentos para aeropuertos, de hecho son españoles, que traen una magnífica distribución del tránsito de aeropuertos de lujo, de todas las posibles cargas de aviones. Pero cuando uno va a entrar en el material como tal de la estructura, entonces le ofrece un paquete que tiene un nombre, y ese nombre viene caracterizado. Entonces uno no le da sino le escoge el nombre y le da el especie. Olvídate de todas esas cosas. Fíjate, los que sabemos decir en España utilizamos un programa francés porque se puede manipular absolutamente todo, el ALICE Plus. Pero porque se puede manipular todo, tú metes el módulo que quieres, el paso que quieres, el espesor de cada capa, metes todos los datos, obtienes resultados, ves los cálculos de flexión, que es importantísimo, que nadie los valora eso, cálculos de flexión, y tienes unos valores y ya puedes manejar tú y sabes cómo te mueves. Nunca utilices un programa en el que te vengas todo estandarizado y tú metas los datos y te den los resultados. No utilices eso. Que hay programas, el que te digo yo colombiano, te da resultados, lo puedes ver realmente cuál es la deformación en cada punto. Y es bueno, es muy bueno. Bueno, espérame, vamos a la pregunta del ingeniero y creo que nos está acabando el tiempo. Precisamente yo quiero hacer claridad, no es pregunta, son unas reflexiones que tenemos que hacer. Sí. Si me permite, digamos 5 minutos para hacer reflexiones, pues no abusar del auditorio. No, bienvenidos. Bueno, mire, lo que ocurre es lo siguiente, y de una vez se vea que no son halagos. Argos le ha dado una importancia al desarrollo tecnológico y técnico del país y vial en este momento. Y naturalmente nosotros olvidamos realmente la parte esencia para que realmente lleguemos a ese tipo de obras. ¿Qué ocurre? Y yo le he dicho ya a varios, nosotros tenemos 140.000 kilómetros de vías que no le hemos dado un tratamiento, ni le damos un tratamiento para la productividad. Tenemos 17.000 kilómetros de vías secundarias que estamos en un gran problema para el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Si Argos en este momento está dándole viabilidad a las 4G, porque es que las 4G no son de ingeniería ni de técnica, son financieras. Y alguien que me discuta lo contrario, pues estoy en condiciones de hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque quienes van a aplicar en las 4G no son las ramas de la ingeniería ni de la arquitectura. Nosotros vamos a hacer pero es la parte económica
Y yo haría una pregunta, por ejemplo, de reflexión. ¿Cuánto le va a costar la vía a Bogotá-Villavicencio? ¿Por qué suprimimos nosotros 4 calzadas, 2 en cada sentido de la vía Bogotá-Tunja y llevamos 14 años? ¿Por qué no le hemos dado campo realmente? Y nos vamos a enfrascar en algo que está, es decir, más que experimentado el suelo cemento. Así como ocurrió con el pavimento flexible. El pavimento flexible se aplicó en Bogotá y se suprimieron todas las fuentes de este material, y cada día ahora con lo del petróleo pues peor. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esa reflexión. Por eso yo cuando le solicité si el ingeniero de la ANI nos podía dar la respuesta, si ya están los estudios, si ya están los diseños, si ya sabemos dónde están los ponteaderos para esos 1.300 puentes y que los vamos a construir en 5 años, pues perfecto, porque Argos puede, en el momento que sea, puede colocar los materiales, puede tener los recursos para eso, pero nosotros nos hemos enfrascado en eso. Tuvimos una gran experiencia, los 2.500, que fue un programa que todavía no lo hemos terminado, ya han pasado 12 años y no lo hemos terminado. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la reflexión. Ahora, yo quiero decir algo que no es que la técnica esté fallando, ni falle, ni que nosotros traigamos efectos de demostración. Con mucha humildad, y yo lo repito, mi nombre es Salomón Aranguren, con mucha humildad, para yo ser ingeniero civil y ser ingeniero de vías, me tocó hacer una vía con los recursos solamente de mi padre, que está entre Sogamoso y Playa Blanca. Hoy en día taponamos los pozos de petróleo de allá, ¿no?, a raíz de la crisis. Y nos tocó hacer una vía en donde estaba con los recursos, sin ningún CBY de los que existen hoy en día, entre Sogamoso y Pesca. ¿Qué ocurre? Es que hoy en día nos hemos dejado llevar por el CBY y ese gran problema no es que lo tenga Argos. Argos cobra por su trabajo, cobra por sus materiales y cualquier fuente, pero es donde está. Entonces son reflexiones que tenemos que hacer, porque no es la cuestión de que apliquemos el suelo cemento para las vías 4G, no. Nosotros vamos a aplicarlo donde se requiere y ahí tenemos cabida, porque es que no vamos a salir de su desarrollo, nunca. Y les voy a dar otro punto de reflexión. Nosotros tuvimos los estudios del metro completos aquí y los tuvimos cuantificado en 1980. Y antes de iniciarse el metro de Caracas, y no le dimos paso a eso. Y yo les decía que ni es un chiste, ni es una anécdota, ¿no? Pero alguien llegó y dijo, el metro primero pasa por Amagá y luego se hará en Bogotá. ¿Cuánto estamos sufriendo nosotros frente a eso? Y eso es lo que le está ocurriendo al país. El país está sufriendo porque tenemos 30 departamentos totalmente desprotegidos. Cuando hablaba del Chocó, es que ni imaginar, porque no le hemos dado desarrollo al transporte fluvial, no le hemos dado desarrollo al transporte carretero, al férreo. Entonces esa parte es la clave. No es esto, es que estamos acostumbrados solamente a decir, saquemos una resolución, saquemos un decreto y estuvo. Esa no es la parte. Tengamos en cuenta, tenemos en el país 380.000 ingenieros habilitados, que necesitamos de la ingeniería foránea, la necesitamos porque se tienen que tener otras experiencias. Así como tenemos trancado en este momento, discúlpeme la frase, un edificio de 100 pisos en la tercera con 19, estamos esperando que a ver si se va a ocupar el Bacatá, y después de que se ocupe el Bacatá seguramente le daremos paso. Entonces yo quiero que esas reflexiones queden. El suelo cemento se seguirá utilizando, se tiene que utilizar y tenemos que emprender la campaña para que con suelo cemento emprendamos estos 140.000 kilómetros. Gracias. Ingeniero Salomón, para enriquecer su reflexión, la vía Sogamoso-Pesca en este momento
está siendo objeto de estabilización con suelo cemento y se está pavimentando, ya vamos a terminar. Siendo parte de esos 17.000 kilómetros de un contrato plan, de los llamados contratos plan de la Gobernación de Boyacá. Mi opinión desde fuera es que se dijo esta mañana que aquí no dejáis las obras y los planes, sino que los abandonáis, no los llegáis a acabar. Y me parece muy interesante lo que has expuesto. Yo simplemente quiero deciros que sois un país con una tecnología buena y con mucha gente inteligente y gente, vamos, yo por lo que he podido hablar con todo el mundo, el concepto de ingeniero es que por lo menos tiene un sentido común, que es lo mínimo que se puede pedir. Y simplemente aprovechar y copiar lo que estamos haciendo otros que os pueda ser útil, solamente lo que os pueda ser útil. No como los chinos o los japoneses que lo copian exactamente igual, hasta con los defectos. Joder, aquí tenéis capacidad para pensar, pues simplemente aplicarlo en lo que sea útil y donde no sea útil lo apliquéis y ya está, es muy sencillo. Listo. Yo les agradezco a todos por haber asistido. Le damos las gracias al ingeniero Jesús Díaz Minguela, al ingeniero Santiago Osorio, al ingeniero Manuel H. Ortiz y al ingeniero Walter Mejía. Muchas gracias.